el separador que nos anticipaba un poco describe los tiempos que vivimos, ¿no? Y eso que ya tiene un par de añitos. Claro, eso me parece que eso es lo que tiene de bueno, que fue escrito hace bastante tiempo. Hace un par de años. Y vamos a tomarnos este tiempito. Agradecemos muchísimo la posibilidad de charlar un rato con el doctor Alejandro Horowitz, ensayista, docente universitario, periodista. Doctor en Ciencias Sociales. Sí, un poco para pensar estos tiempos también, ¿no? Para reflexionar, a pesar de la vorágine y en medio de la vorágine, creo que tal vez una de las cuestiones más importantes también de los medios públicos, los medios universitarios como los nuestros, es invitarnos a reflexionar. Así que está en línea. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y a usted cómo le va? Me va, hemos conocido días mejores, pero bueno, estos son los que circulan hoy. Sí. Tal cual. Yo quisiera que empecemos hablando de un tema que le he escuchado a usted varias veces reflexionar, referirse, que son estos niveles enormes de fragmentación que tiene la sociedad contemporánea, lo que hace muy difícil también hacer generalizaciones, ¿no? Esto complica mucho los análisis incluso. Bueno, los complica si uno intenta hacer una evaluación única para todo. En ese caso, no solo que los complica, sino que los vuelve imposibles. Uno tiene respuestas para distintos segmentos de la opinión pública, y distintos segmentos de la opinión pública no son solamente segmentos sociales, sino articulaciones político-discursivas que funcionan en un cierto espacio. Fuera de ese espacio no necesariamente tienen validez. Alejandro, estamos hablando un día después del 1 de mayo, apenas 2 días después de la media sanción en Cámara de Diputados de esa ley denominada Bases. La pasta base, sí. La pasta base se hace con los restos de todo lo demás, y esto se hace con los restos de lo que Milei puso en valor. Sí, pero no solo Milei, hay que decirlo, ¿no? Porque ahí necesita... No, pero el que lo ponen en valor es Milei. No cualquiera les dice ratas, ensobrados, y además ellos corren a votar y que obtienen más votos de los que pensaban. Convengamos que es un verdadero milagro político, ¿no? ¿Y qué está viendo ahí? ¿Cómo es que Milei logra esto? La falta de oposición y el desarme general. A ver, fíjese una cosa, para que alguien que es un outsider gane, el radicalismo, el peronismo, el PRO, tienen que haber fracasado todos a los ojos de la compacta mayoría de la sociedad argentina. Este es un asunto. Cuando ellos fracasan, el programa que ellos ejecutan también fracasa y por lo tanto entra en crisis. Lo que el presidente necesita ahora es construir un nuevo programa, pero el DNU no es un programa, simplemente es un loteo de los distintos pedacitos de los distintos negocios organizados con un beneficiario con nombre y apellido. Creer que eso es un programa político es simplemente tener una idea de la política muy parecida a la prostitución y a los prostituyentes. Y por eso, cuando a la hora de la verdad, eso fracasa. Y entonces él reduce todo eso a una versión, digamos así, compaginada. Eso tampoco es un programa, pero al mismo tiempo, comparativamente, como los otros tampoco tienen ninguno y nada para ofrecer, en lugar de admitir que no saben lo que hay que hacer y que lo que se hace bastante mal, en fin, se arrastran detrás del que tiene los clics en Internet. Claro. Hace unos minutos, estábamos charlando aquí con Alicia, con mi compañera, analizando la huelga docente que se da en Misiones, una huelga que tiene de nuevo la característica de la fragmentación. La decisión que han tomado los docentes es hacer asambleas por escuelas presenciales para que no les descuenten y no pierdan así el magrísimo sueldo que tienen, pero esto es una decisión que tomaron los docentes por encima o por debajo de las dirigencias. Esta fragmentación, y ahí va la pregunta, me parece que aparece por todos lados, digamos. Sin duda. Y ahí está el problema y el peligro. No son eficaces. A ver, el secreto de la escuela es que cuando los docentes paran, los padres están en contra de los docentes
porque tienen que ocuparse de los chicos para los cuales no tienen tiempo. En consecuencia, lo que estamos viendo es una escuela que cambió de lugar, juega un lugar asistencial que no tiene nada que ver exactamente con el proceso educativo. Tiene que ver con otros procesos de destrucción del sistema de tejido social que permitía que esa necesidad se cubriera en otros términos. Pues bien, como esa es la situación y como esos son los nuevos términos, el lugar de la educación no existe, existen otras cosas. Es un lugar donde se va a comer, es un lugar donde se va a recrearse, es un lugar donde los padres tienen una cantidad de horas libres para dedicarse a sus menesteres, en fin, es otra historia. Que ahora además eso está vaciado, digamos, ¿no? Porque además de estar vaciado, tiene una cantidad de contenidos degradados. Un chico sale de la escuela primaria o secundaria y no, en general no sabe hacer las operaciones básicas y está al límite de ser ágrafo. Entonces estamos hablando de un proceso donde no empezó la semana pasada, Menem lo hizo. Menem transformó la educación, que era un problema nacional, en un problema provincial, desfinanciándolo. Y esto no se revirtió de ahí en adelante más. Entonces ahí lo que tenemos es una cantidad de crisis acumuladas, sistemáticamente empujando hacia abajo, donde cada vez el piso es de inferior calidad. La Universidad de Buenos Aires tiene que hacer un CBC. ¿Qué es un CBC? Es un nivelador que permita a estudiantes que no tienen la calificación necesaria alcanzarla. Pero eso nos hace saber cuál es el estado de la cuestión en los lugares menos castigados, porque la capital federal sigue teniendo todavía, comparativamente con la provincia de Buenos Aires, una educación pública de élite. Claro. Y no es que sea de élite, es que la otra es catastrófica. Ahora, yendo a esa misma línea de análisis, esto que se va dando también genera, me parece, unos procesos de enorme nerviosismo, crispación y un no entender por qué más de una vez estamos como estamos. Digamos, hay una desorientación muy grande, se me ocurre. Sin ninguna duda. Lo que estás describiendo es una situación donde nadie se hace cargo de nada. Y todos se ocupan de que encontrar un responsable que no es uno. Y ese modo de mirar un problema no ayuda a entender ninguno. Porque si lo único que yo intento es demostrar que yo no tengo la culpa, no estoy interesado en averiguar qué pasa. Alejandro, mientras seguimos en esta coyuntura, en esta realidad tan compleja, digamos, preguntándonos cómo es que llegamos hasta acá, también hay que preguntarse cómo salimos, ¿no? Parece ser que por ahora la salida es Ezeiza. No todo. Bueno, mire, conviene entender que hay una cantidad importante de millones de argentinos que ya han votado con los pies. Sí. Se fueron. De modo que no, esto no es simplemente una ironía divertida o no. Es simplemente cuando una sociedad no le ofrece a sus integrantes una respuesta política, les abre la puerta de la emigración. Esto lo hemos visto en Europa, digamos, Italia y España fueron básicamente eso durante muchísimo tiempo. Lo quiero llevar a su último trabajo, Lenin y Trotsky, Los dragones de Marx. Visto desde afuera, desde un balcón y sin entender nada, sería como casi extemporáneo hoy escribir sobre Lenin y Trotsky. ¿Te parece? A ver, fíjate, uno de los países que disputa la nueva hegemonía mundial es China. Claro. China es el resultado de una revolución que triunfó en 1949 encabezada por el Partido Comunista y Mao Zedong. El Partido Comunista Chino es el resultado directo de la Tercera Internacional de Lenin y Trotsky. Si vos querés entender este presente, si querés entender simplemente por qué TikTok es una plataforma que en Estados Unidos tiene 170 millones de integrantes y que la plataforma es China, y 1 de cada 2 norteamericanos interviene socialmente desde una plataforma china, y crees que podés no saber el problema de las 4 modernizaciones, tenés el mismo punto de vista que Milei. Claro.
y entonces no te renuevan el swap. No entendés que eso no es una economía de mercado, no entendés siquiera qué es el mercado, porque el mercado en 1850 no es lo mismo que en 1890, y en 1890 no es lo mismo que en 1946, y hoy y así. Digo, en 1850 la mayor parte del planeta estaba fuera del mercado mundial. Hoy el planeta y el mercado mundial son la misma cosa. A ver, o uno cree en el esencialismo fantástico, por el cual la teología nos garantiza que en el año 1 y hoy todo es lo mismo, y entonces se trata de mirar dónde se corta la curva de oferta y la demanda, y ni siquiera entendés qué construye la oferta y cómo se arma la demanda. Entonces vos crees en una especie de teología fantástica sobre la economía. Es decir, no sabés de qué estás hablando. Eso suena un poco cuando lo escuchamos, ¿no? Al presidente, y pensaba, volviendo a China, esta caracterización que usted hace, y viendo la política exterior de Milei, ¿qué hay que describir? Milei no tiene política exterior, ¿no? Milei tiene un enredo exterior. A ver, vamos a ser claros. En Argentina, la última guerra que la Argentina tuvo fue con la OTAN. Milei quiere incorporarse a la OTAN. Gran Bretaña es parte de la OTAN. Él defiende discursivamente Malvinas. Él cree que China puede participar en el comercio con China sin intervención del Estado. Simplemente no tiene la menor idea de lo que está hablando. Alcanza con que el Comité Central del Partido Comunista Chino determine que se le compra soja a Brasil, que forma parte del BRIC, y al lugar que Argentina rechazó integrar. A ver, el BRIC está integrado, entre otros, por China y la India, que son casi el 50% de la población de este planeta. Un país que es exactamente el margen de error estadístico de China. A ver, una buena estadística tiene un margen de error del 3%. Los chinos son a más o menos 1.700 millones. El 3% son 51 millones. Nosotros somos menos que ese margen de error. Y cree que puede discutir con ellos de algo. Claro. En esos términos. Es simplemente un hombre que carece de sentido de las proporciones. Eso le alcanza para discutir con el Congreso en la Argentina, pero es uno de los pocos lugares donde le sirve. Alejandro, nos queda ahí casi nada ya. Queremos agradecerle este tiempo y lo seguimos leyendo, lo seguimos escuchando, porque desde hace varios meses que estamos viendo, tratando de entender esta coyuntura y viendo alguna forma de salir también, ¿no? Que no sea 6. Que no sea 6. Pero no, yo no es que yo esté a favor de 6, cuidado. A ver, yo estoy a favor de un balance colectivo de lo que le sucede a la sociedad argentina. Si la sociedad argentina construye un balance colectivo, y ese es un nuevo punto de partida, va a construir un movimiento en función de ese balance. Sin ese balance compartido, la salida sigue siendo el 6. Y ese balance, lo escuchaba decir en varias oportunidades, necesita de una reflexión también, ¿no? Además de... Sin ninguna duda. Si conviene, en primer lugar, admitir cuáles son las preguntas que hay que contestar. Estas direcciones políticas no se preguntan ninguna otra cosa que la lista con la cual van a votar la próxima elección. Cuando ese es el orden de prioridades de esa política, la respuesta es Milei. Sí. Bien. Alejandro, mil gracias, No, gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandro Horowitz, nos quedó ahí... Lo hubiéramos sacado más jugo, pero bueno, el tiempo...